te damos, Padre, porque nos permites reunirnos, Señor. Nos permites reunirnos para volver a estudiar tu palabra, para aprender más de ti. Padre, te ruego que a todos nosotros nos abras el entendimiento para poder aprender lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. Utiliza, Señor, a quien tengas que usar, Padre, quien vaya a exponer, yo te ruego, Señor, que lo unjas con tu Espíritu Santo y que solamente diga palabras e ideas que vengan de ti, Señor. Que nada de lo que se exprese aquí venga del hombre, sino solo de tu Espíritu Santo. Queremos aprender, Señor, de ti. Bendice a todos los que ya están conectados, Señor, y a quienes todavía están por conectarse. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Pues adelante, Armandito. Pues bueno, buenas noches a todos. Vamos a comenzar el capítulo 13 de Primera de Reyes. Mientras le damos tiempo a que llegue Brendis, que se conecte Brendis, empezamos con el capítulo. Antes que nada, pues vamos a dar un resumen de lo que fue el capítulo anterior. Habíamos quedado que una guerra, prácticamente una guerra entre Jeroboam y Roboam, el hijo de Saúl, porque todos querían. Vimos cómo se separaron precisamente las tribus del norte y las tribus del sur, que en este caso fueron Judá y Benjamín. Y a partir de esa separación fue en el año 931, si mal no recuerdo. 931 antes de Cristo, cuando se separaron las tribus del norte y las tribus del sur. ¿Y por qué se separaron? Porque hubo problemas. Sabemos que Salomón empezó con su apostasía, empezó a adorar, posiblemente empezó junto con sus esposas, empezó a adorar ídolos falsos, dioses falsos, y como castigo se lo habían sentenciado, vino la división del reino. Ahora vamos a ver prácticamente la apostasía del rey Jeroboam, líder de las tribus del norte, porque precisamente empieza a levantar lugares altos para hacer altares y hacer adoración y quemar incienso a los dioses, a los ídolos falsos. Vamos a dividir el capítulo en varias secciones. Vamos a ver primero que Jeroboam recibe una amonestación de un profeta de Judá. Después este profeta, no se menciona su nombre, es anónimo, pero este profeta amenazó al altar de Jeroboam. No amenaza ni al rey, no amenaza ni a la población. Se va directamente sobre el altar. Y además le dio una señal que inmediatamente se cumplió. También vamos a ver cómo el rey amenaza al profeta, pero al momento en que levanta la mano para dar la orden de que lo arrestaran, se le seca la mano. Y anímate para allá. Perdón. Y con lo que tuvo otra señal, la mano se le fue restaurada por la intercesión del profeta, y el rey, en señal de agradecimiento, no al Señor, sino al profeta, lo invita a alojarse en el palacio y darle un refrigerio, pero el profeta rehúsa la invitación, porque además lo tenía prohibido de parte de Dios. Le prohibieron que no aceptara ni agua, ni pan, ni nada, ni siquiera él nada más a lo que iba y punto, que se regresara. Pero también vamos a ver cómo
Ese profeta rehusó aceptar la invitación del rey. Lo que pasó, después vamos a ver lo que pasa entre el profeta y un profeta viejo. Vamos a ver que aparece otro profeta que vivía ahí en Betel, pero era un profeta falso prácticamente porque ya estaba tan contaminada la religión en Israel, en las partes del norte, y sobre todo ahí, que en esa parte de Betel, donde era la adoración, por medio de Jeroboam, había influenciado a la población, había influenciado, incluso él mismo había nombrado o ofrecido los puestos de sacerdote a personas que ni siquiera pertenecían a la tribu de Leví, porque a los sacerdotes levitas los corrió definitivamente, o no los corrió, sino que ellos no aceptaron estar en ese lugar de adoración falsa y se regresaron a Judá. Bueno, también vamos a ver que por haber este profeta falso, le podemos llamar así, por medio de mentiras, hace que este profeta de Dios, el varón de Dios, acepte una invitación a su casa por medio de mentiras. Cuando se da cuenta que ha caído en una mentira, pues ya es demasiado tarde y viene su sentencia de muerte, la muerte de este profeta enviado por Dios. La sentencia es ejecutada por medio de un león y vamos a ver que fue sepultado en Betel. Y por último vamos a ver a Jeroboam, cómo se endurece su corazón y pues la idolatría la lleva al máximo, ¿no? Bueno, pues empezamos con el versículo 1, que dice de esta manera: He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, y aquí hace una pausa, está en coma, pero después vamos a seguir con el versículo 2. Este profeta no menciona su nombre, precisamente, que habíamos comentado, un profeta anónimo, pero es mandado de Judá hacia Betel. Es importante, estas dos ciudades son importantes mencionarlas porque Judá representa una localidad cuya obediencia a la adoración de Jehová continuaba sin interrupción, mientras que Betel representa un lugar de apostasía que Dios nunca había aprobado como lugar de adoración. Entonces, vemos que se presenta precisamente cuando Jeroboam está quemando incienso en uno de los altares, en un altar en los lugares altos. Debemos de recordar que antes se utilizaban los lugares altos de las montañas, de los cerros, de las cumbres, que por cierto el Señor lo detestaba, ¿no? Lo detestaba, no lo autorizaba, no lo toleraba. Entonces, y le dan precisamente esa amonestación al rey para darle la oportunidad de que se arrepienta, pero vamos a ver que no fue así. En el versículo 2 dice, aquel, pues se refiere al profeta, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán los huesos de hombres. Bueno, este versículo nos está mostrando, llega el profeta, debemos de tomar en cuenta que es un lugar público, hay mucha gente, está el rey Jeroboam, pues tomando la autoridad como sacerdote, porque está quemando incienso. Llega este profeta y no se lo dice en persona, bueno, se lo dice personalmente, pero no se lo dice, digamos, de una manera
digamos, al oído, sino que lo dice públicamente y a gritos. Esto quiere decir que tenía autoridad el Señor, por parte del Señor. ¿Y qué es lo que le dice el profeta? Vamos a ver que va a hacer una profecía que se iba a cumplir 300 años después. Incluso va a mencionar el nombre de este profeta, de este rey, que se llama Josías. Y vamos a, aparece aquí en Segunda de Reyes, y aquí lo tengo anotado. Segunda de Reyes, el versículo 23, dice aquí que esta profecía dice, Josías sacó los huesos de las personas que habían sido enterradas en los sepulcros que estaban en la ladera del monte cercano y los quemó sobre el altar para contentamiento, o sea, para contaminarlo más bien. Esto antes de demolirlo. Es probable que estos huesos pertenecieran a los sacerdotes que por reverencia al altar habían sido enterrados cerca de él. Este acto el rey cumplió con la profecía de un varón de Dios de Judá que había predicho esto en los días de Jeroboam. Es tan precisa la predicción, bueno, la profecía, da datos y señas 300 años antes de que se cumpliera, 350, en algunas dicen que 290 años, en otros dicen que 300 años, pero pues nos damos cuenta que para que se cumpliera esa profecía tenía que haber una señal, y ahorita la vamos a ver. Si tienes algún comentario acerca de estos dos primeros versículos, ¿hay algún comentario o algo que se me haya pasado? Con gusto, por favor. No, está bien. Bueno, entonces, Recapitulando un poquito, Armandito, pues vemos que a la división del reino, Jeroboam queda como rey del reino del norte. Y recuerden una cosa, Dios lo había elegido a Jeroboam. Dios ya le había dicho que él iba a ser rey, por lo tanto era un hombre escogido por Dios. Pero vemos que Jeroboam empieza a ser de las suyas y Dios le manda a un profeta que lo amoneste, que le llame la atención. Y miren, ya Jeroboam ya había levantado, como dijiste, altares en los lugares altos. Ya había contratado sus propios profetas, sus propios sacerdotes. No importaba de qué tribu fuera, no, tú quieres ser profeta, adelante. Y ahí vemos a Juan adorando con sus falsos sacerdotes. Y Dios lo va a confrontar por medio del profeta de Judá, que ya es de Judá, y pues le da la sentencia, ¿no? De que Dios va a derribar sus altares. Creo que hasta ahí vamos hasta ahorita, ¿no, Armandito? Versículo 2. Sí, ahí vamos en el versículo 2. Síguele, Armandito. Bueno, continuamos con el versículo 3. Aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de la que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quemará y la ceniza sobre él se derramará. Bueno, habíamos comentado que para que una profecía se cumpliera, iba a haber una señal. Esta señal se la estaba mencionando este profeta, este varón de Dios, a Jeroboam. ¿Y cuál sería la señal? Bueno, dice aquí que el altar se iba a quemar y se iba a destruir por completo. Esa iba a ser la señal que se iba a cumplir ese mismo día para que se dieran cuenta tanto la población de Israel como Jeroboam, que lo que iba a venir después se iba a cumplir. Entonces, dice que se iba a quebrar el altar y que las cenizas se iban a derramar. Bueno, el cuarto dice, el número 4, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar,
detrás de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. Aquí viene uno de los primeros milagros. Se puede mencionar de esa manera, un milagro para poder castigar a Jeroboam por medio del profeta. Cuando después de que pronunció la sentencia o la profecía, este varón de Dios se molesta Jeroboam y decide aprenderlo, pero al momento que levanta la mano, se le seca. Se le seca la mano y en lugar de aclamar y pedirle al varón de Dios, que vamos a ver más adelante, que orara por él para perdonarle sus pecados, le va a pedir que ore para que se le restablezca otra vez la mano. Vamos a ver que cuando se va a desbaratar el altar, vamos a ver que no hay arrepentimiento. Es más, esta señal ni siquiera le sirvió a Jeroboam para arrepentirse. Esta era una de las oportunidades que le daba el Señor, o una lección que le daba al rey, precisamente para que se arrepintiera, pero no, ni siquiera se humilló. Era tan duro el corazón de Jeroboam que lo único que le importaban eran sus intereses y su manera personal, pues suyo, vamos. Esto, como era públicamente, toda la población se quedó asombrada y atemorizada, pero a Jeroboam ni siquiera le hizo cosquillas, lo que sí le molestó, bueno, y vamos a ver qué dice que aquí, en el versículo 5, el altar se rompió, en ese momento se rompió el altar y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Al momento en que se rompe o se revienta el altar y se riega la ceniza, por costumbre del Medio Oriente y precisamente como costumbre del pueblo de Israel, Jeroboam pudo haberse tirado al suelo, romper sus vestidos, rasgar sus vestidos y llenarse de ceniza para humillarse y poder recibir el perdón de Dios, pero jamás lo hizo. Vamos a ver más adelante que en lugar de humillarse, pide al varón de Dios que interceda por él. En el versículo 6 dice, entonces respondió el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios, y aquí es algo muy interesante, porque no dice mi Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Aquí vamos a ver otro milagro de parte del Señor para poder honrar al varón de Dios. Comentábamos que en lugar de que se humillara el rey, le pide a este profeta, a este varón de Dios, se le menciona como varón de Dios, para que le restaurara la mano, pero se lo pide de una manera muy diferente. Dice, te ruego que ores a tu Dios. Esto da a entender que Roboam era tan idólatra que ya había perdido la confianza y la misericordia de Dios. Estaba haciendo de que él era idólatra, ¿no? Aquí no recurrió ni siquiera a sus becerros de oro, no recurrió a ofrecer más ceniza o a algún sacrificio, porque se daba cuenta que el poder de Dios era mucho más era superior al rey, ¿no? A los poderes o a las órdenes de Jeroboam. Y le pide precisamente al profeta que interceda por él.
Y el Señor tan misericordioso le da otra oportunidad a Jeroboam, le restaura la mano, pero ni así, viendo ese milagro, la población, al ver ese milagro, pues también se daba cuenta que Dios, que Jehová era el único Dios verdadero. Pero sin embargo, Jeroboam, perdón, él lo que quería que se le restaurara la mano, pero no se humilló, no pidió perdón ni dio las gracias. Al contrario, vamos a ver que trata de comprar los favores de Dios por medio del profeta. Esto lo vamos a ver aquí en el siguiente versículo, que dice: y el rey le dijo al profeta de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Quería Jeroboam, quería darle el agradecimiento al profeta, ¿no? Al varón de Dios, y quería comprar, además, dentro de las tradiciones del Medio Oriente también, que si se le daba alojamiento a una persona, y más en este caso siendo profetas, y venía mandado por el Señor, pues tenía, él pensaba que tenía la buena disposición y el favor de Dios por medio del profeta, pero el profeta se va a negar, se niega rotundamente, se va a negar porque tiene la orden explícita del Señor, que al único que tenía que ir era amonestar al rey, pero no le permitía ni siquiera quedarse un día en Betel, ni comer, ni siquiera tomar agua, ni un vaso de agua. Esto era la orden que había dado el Señor. Jeroboam trata de convencerlo. Además, si hubiera aceptado, el varón de Dios hubiera aceptado la propuesta del rey, no iba a poder pronunciar alguna sentencia en contra del rey, de acuerdo a la tradición también de aquellos días. Bueno, seguimos entonces en el versículo 8. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me diera la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Hasta aquí, el profeta, el varón de Dios, está siendo específico en las órdenes que le había dado el Señor. Se está negando a toda invitación que le había hecho Jeroboam. Incluso rechaza el presente. No sabemos qué presente es, pero rechaza, posiblemente hayan sido monedas de oro o algún otro regalo, pero no lo acepta, porque sabía que las consecuencias podían ser mayores, ¿no? Un profeta o alguien que es mandado por el Señor y que no cumple una orden, tal como se le mandaban en aquel entonces, estaba sujeto a las consecuencias que venían si él iba a profetizar que iba a haber en este caso, la destrucción del altar y la destrucción de varios hombres y de los sacerdotes, si hubiera aceptado, sabía que también esa maldición le iba a caer a él. Y como vemos más adelante, pues cayó en un engaño y bueno, si tenemos algún comentario hasta este capítulo, en estos versículos, por favor, alguien que quiera comentar algo. No, bueno. No, nada más esto como habías comentado tú, que ni aún así, porque se le convirtió la mano, se le puso tiesa, y fue en presencia de todos los idólatras, ¿no? Y era para que pues ellos cambiaran y reflexionaran que verdaderamente pues era Jehová, porque ya conocían de Jehová, ¿no? Ya anteriormente ellos ya conocían de Jehová, entonces era para que ellos reaccionaran, pero ni aún así, con ese milagro, ni aún así ellos siguieron en la idolatría, ¿no? Y era un castigo, por ejemplo, tenía que obedecer ¿cómo se llama el que mandó?
Al profeta. Al profeta tenía que obedecer las órdenes porque era palabra de Jehová. Entonces tenía que ir y obedecer todo lo que le decía a él para que pues no hubiera ciertas represiones, ¿no? Sí, claro, claro. Porque más adelante les dicen cuál era el castigo. No lo digo para que lo digas tú, pero más adelante dice, cuando no cumplían sus órdenes, ¿qué les sucedía? Sí, venían las consecuencias. Pagaban incluso hasta con su propia vida. Bueno. Oye, mira, aquí vemos aquí una típica reacción de un pecador no arrepentido. Jeroboam, cuando el profeta o el varón de Dios le dice lo que Dios dijo, que su idolatría le iba a costar el reinado, que se iba a caer la ceniza, etcétera, y obviamente, ¿cómo toma Jeroboam que le estén diciendo eso? Quiere ir al varón de Dios y dice, deténganlo, extiende su mano, y ahí interviene Dios y se la deja en garrote semei, se la deja ahí tiesa, ¿no? Cuando él ve que esto viene de Dios, evidentemente, le dice al profeta que le pida a Dios porque le restaure la mano. Como dijiste, hermanito, no tanto que lo perdone, sino que le restaure la mano. Aquí vemos claramente cómo lo que Jeroboam lamentaba más era la consecuencia de su pecado y no el pecado mismo, ¿sí? Porque en lugar de clamar misericordia de Dios que lo perdonara, piensa en la consecuencia. Cuando alguien está verdaderamente arrepentido, que ha cometido un pecado y está verdaderamente arrepentido, no le pide a Dios que quite las consecuencias, con toda humildad las recibe porque sabe que se lo buscó. Y más le debe de interesar el perdón de Dios que Dios le quite la consecuencia. Vemos que Jeroboam lamenta más la consecuencia que el pecado, pero finalmente Dios interviene nuevamente y le restaura la mano, más no tanto por Jeroboam, sino por el honor del profeta, ¿sí? Pero ¿qué pasa después? Ya una vez que Jeroboam está ya bien con su mano ya sanita, quiere sobornar ahora, porque yo sí lo veo como un soborno, que dice, ven a mi casa, ven a comer y te voy a dar un presente. No nos dice qué clase de presente, pero siendo rey, pues seguramente quiere ser un buen presente tentador. Pagándole, ok. Vemos cómo la gente, el pecador, siempre intenta sobornar a alguien con tal de salirse con la suya. Eso es triste. En lugar de humillarse y pedir perdón, todavía intenta sobornar al varón de Dios. Y hasta aquí el varón de Dios va bien, porque dice, ni aunque me dieras tu casa de Acapulco, voy a ir contigo. Ni un vaso de agua, ni un pan te voy a aceptar. Hasta ahí va muy bien el varón de Dios. Pero, ahí viene lo del pero, Armandito. Ya te la otra vez. Ahí viene el pero. Oye, no también por eso, perdón, Armando, por eso Dios también evitaba que tomaran agua y bebieran y comieran pan por una situación que fueran a caer, ¿no? Pues son humanos y puede uno caer en una buena tentación que le hubiera ofrecido el rey. Sí. No, y además sonaría como que la negativa de Dios de que él comiera con él era porque Dios repudiaba la idolatría. Y ver a un varón de Dios comiendo entre idólatras, pues ¿cómo se vería eso? Como que Dios toleraba la idolatría. No, él fue tajante, muy tajante el profeta cuando dijo, no quiero ni 1 mililitro de agua tuya. ¿Sí? Pero bueno, hasta ahí va bien, pero lo que sigue es lo que nos sorprende realmente después. Leti. No, y además como cuando restauró la mano Jehová a Jeroboam, era para autenticar que era profeta de Dios y además como testimonio también a todo el pueblo, como dice hermanito, estaba ante todo el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, ni Jeroboam ni el pueblo reaccionó. Y al contrario, quisieron comprar al profeta, ¿no? Una doble señal realmente. Primero que se le entiese y después que se la sana. Bueno, sigue, hermanito. Muy bien. Bueno, y continuamos con el versículo 9. Porque así me está ordenado, eso ya lo contesta el profeta, el varón de Dios. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan,
ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Hasta aquí. Todo iba el varón de bien. Dios- Sí, perdón, adelante. No digo, hasta ahí todo iba bien. Todo iba bien hasta ahí. Pero vamos a ver cómo aparece otro profeta que tampoco menciona su nombre, pero vamos a ver qué dice en el versículo 10. Dice, regresó por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. El 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta. Este ya está hablando de otra persona, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también que a su padre las palabras que había hablado el rey. Como mencionábamos, este es otro profeta, pero comentaba hace rato que Jeroboam había desviado tanto al pueblo de Israel con tanta apostasía, estaba contaminado ya el pueblo de Israel, incluso los profetas. No menciona qué hace este profeta o por qué vivía ahí, pero ese profeta estaba muy cómodo en Betel, cayendo tal vez en las mismas mentiras que el rey, porque, bueno, llegan sus hijos y le comentan lo que ha pasado en el altar, la destrucción. Le comentan también cómo Jeroboam se le secó la mano y le fue restaurada. Todo esto, todos los acontecimientos que habían pasado ese día, se lo contó uno de sus hijos a este profeta que menciona que es una persona ya grande, una persona vieja. Pero como comentábamos, pues vivía en un lugar de apostasía también. Entonces, podemos suponer que era un profeta falso. Lo vamos a llamar así de esa manera, un profeta falso. Le entra la curiosidad y trata de buscar a este varón de Dios y con engaños lo va a traer a su casa. Vamos a ver cómo cae este varón de Dios. Bueno, dice aquí en el versículo 12, y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Les está preguntando, ¿no? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le enseñaron el asno y él lo montó. Y habíamos comentado en unos capítulos anteriores o al principio que el hecho de posesionar un asno daba a entender que era una persona importante, que era una persona que tenía dinero, que era una persona, pues ya el hecho de contar como digamos ahora, podrían contar con un buen carro. En aquel entonces el contar con un asno pues era sinónimo de grandeza y de poder. Este profeta, este señor, este profeta falso, pues tenía todas las comodidades y pide que le ensillen su asno para ir a buscar a este. Entró la curiosidad y quiso ir a buscar a este varón de Dios, tal vez posiblemente para platicar con él, para conocerlo, porque posiblemente este profeta viejo jamás jamás experimentó lo que es pues digamos una profecía, ¿no? O estar al pendiente de la población. Entonces él quiso ir a conversar con él, o posiblemente por envidia, por las razones que hayan sido. Él trata de buscar a este profeta, a este varón de Dios. En el 14 nos dice, y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le respondió, él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Y aquí empieza el problema. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque la palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí,
ni regreses por el camino por donde fueres, perdón. Y el otro, aquí está hablando, aquí menciona, bueno, nos da a entender que es el profeta viejo, el profeta falso que habíamos comentado. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Hasta aquí hacemos una pausa y vemos que este profeta falso, con mentiras, va a engañar al varón de Dios. Le menciona que un ángel, y posiblemente haya sido, y no por mencionar así, pero el único que no fue un ángel el que le comentó, sino fue su hijo. Fue su hijo el que le había comentado todos los acontecimientos de ese día. Y por medio de engaño dice que un ángel de Jehová, mandado del Señor, le había comentado que fuera a buscar a este varón de Dios y que lo invitara a su casa. Él responde negativamente, pero este profeta falso le dice, mira, pues yo soy profeta igual que tú. Y por medio de la palabra de Dios me ha dicho que desmienta, que no hagas caso de lo que te ha ordenado, sino que vengas en esta ocasión a mi casa y comas y bebas conmigo. Por desgracia, este varón de Dios cae en la mentira y vamos a ver las consecuencias que trae el desobedecer una orden de Dios, porque como lo comentamos hace rato, se puede pagar hasta con la propia vida. Así es. Armandito, Adelante. yo tengo aquí una nota que le puse a mi Biblia en el versículo 18, ¿verdad? Precisamente donde dice que un ángel le ha hablado al profeta y que le dijo que le trajera consigo a su casa, lo cual pues, lo estamos viendo que es mentira. Entonces yo tengo aquí una nota que le puse a mi Biblia y dice, tus enemigos te mentirán o te engañarán para desviarte de tu propósito, ¿verdad? Y precisamente lo que estaba haciendo, desviarlo del propósito que Dios ya le había puesto a este profeta joven. Y recuerdo que pues, la escritura dice, ¿verdad? Que Satanás se viste como ángel de luz, precisamente para engañar a sus hijos. ¿Sí? Y este es un claro ejemplo de ello. Ajá. Nada más era el comentario que quería hacer. Sí, muchas gracias, Dani. Sí, no, y estás en lo cierto. Precisamente. Armandito. Adelante, sí, adelante. También respecto a esto mismo de este profeta. Yo creo que aquí al varón de Dios, el que fue de Betel, le faltó colmillo retorcido. Inocente. Simplemente. Se menciona que era joven. Bueno, le faltó el colmillo retorcido. Simplemente, un profeta que estaba, por así decirlo, oficiando en el reino del norte, que estaba totalmente entregado a la idolatría, ¿qué clase de profeta podría ser? Seguramente un profeta apóstata. Primera señal. ¿Por qué estaba en el reino del norte? Cuando ese reino estaba entregado a la idolatría. Segunda señal que tuvo que haber detectado, ¿sí? Tenía un burro. Y como dijiste, un burro en aquel entonces era un signo de riqueza. Como dijiste, es como si trajeras ahora tu Lamborghini, ¿no? Eso también debió haberle llamado. Porque si vemos la vida de los profetas, ¿sí? Siempre vivieron en austeridad los profetas. Y hemos visto que en el Antiguo Testamento, el burro era una pieza de carga de gran valor. Era un animal caro, pues, por así decirlo. Eso debió haberle llamado la atención. Caray, yo ando a golpe de calcetín y este anda en burro. Debió haberle llamado la atención, ¿sí? ¿Sí? Entonces, hoy en día también se ve esto, lo mismo. Los falsos profetas no van en tren ni en ADO, viajan en sus jets particulares. Eso también debe llamarnos la atención a nosotros cuando un pseudo profeta o pseudo apóstol o pseudo lo que sea,
tiene su propio jet particular. Digo, caray, eso debe de llamar la atención, ¿no? Porque cuántas veces hemos visto muchos pastores, ¿sí? Que tienen sus propios jets particulares y todo. Eso simplemente es para llamar la atención, ¿no? Entonces creo que le falló el colmillo, y sobre todo que él también, él sí era un auténtico profeta, como que pecó de credulidad. O sea, él acostumbrado a oír mensajes de Dios, ¿sí? ¿Cómo es posible que ni siquiera intentara consultar a Dios a ver si Dios estaba dando una contraorden, ¿no? Sabemos que Dios no puede negarse a sí mismo, entonces creo que su papel era checar delante de Dios si él estaba dando esa orden, pero pues sí, esto es lo que llama la atención. Ahora, otra cosa es que también estaba yo leyendo, que bueno, esto lo comenta MacArthur, que el hijo o los hijos bien podían haber sido adoradores ahí en Betel de la idolatría, o que quizá ellos mismos eran sacerdotes, ¿sí? Entonces, que lo que intentaba este viejo profeta era ridiculizar al profeta bueno, al de Judá, ponerlo en ridículo delante de que era un impostor, algo así, ¿no? Digo, había varias cosas como para que le llamaran la atención a este viejo, a este varón de Dios que venía de Judá, pero como que pecó de ingenuo, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Sí, sí, a fin de cuentas, humano, ¿no? Que pues cayó en la trampa. Voy a leerles, si me permiten, Jeremías 23:16. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, adelante. Dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo. No escuchen a estos profetas cuando ellos les profeticen, llenándolos de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos, no hablan de parte del Señor. Era la parte del viejo, ¿no? Que pues, vivía en una ciudad idólatra, ¿no? Entonces, pues, a fin de cuentas, pues era idólatra. Y el profeta, como dices tú, fue muy ingenuo, que le creyó al falso profeta. Además, había otra cosa. Amén. Cuando un profeta daba una profecía, tenía que dar una profecía a corto plazo y una a largo plazo. Si se cumplía la de corto plazo, significaba que estaba hablando de parte de Dios y había la seguridad que se iba a cumplir la segunda parte de la profecía, la de a largo plazo. Pero si decía una profecía y no se cumplía, ¿qué le pasaba a ese falso profeta? Lo apedreaban. Moría apedreado porque no estaba hablando de parte de Dios. Si hoy se aplicara eso, no, ya cuántos estarían muertos que profetizan y todo, que aplicaran eso, a ver, no se cumplió lo que dijiste, ha muerto a pedradas. Por eso hay profecía que Cristo ya viene en tal fecha, y, en fin, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. No, además también es una enseñanza para nosotros, ¿no? Y somos creyentes que cultivamos una relación diaria con Dios, sabemos cuáles son sus mandatos, qué dice su palabra, pero si viene alguien y nos dice, un ejemplo, los hijos de Dios tienen que sufrir, ¿no? Porque es parte del plan de Dios. Y Dios lo dijo, en el mundo hallaréis aflicción. Pero vienen los de esta falsa, ¿cómo se llama? Pague por sufrir, o no debemos sufrir y no todo es color de rosa, pues entonces debemos discernir, decir, no, esto no viene de Dios, ¿verdad? Exactamente, como dice Pablo a Timoteo, examinarlo todo y retener lo bueno. Pero luego a veces hay gente que le cree más a Walter Mercado que lo que dice Dios en su palabra. Ya murió Walter Mercado. Pues ahora que Madame Sassou. Sí, ¿verdad? Quedan muchos todavía. Todavía queda su descendencia. Adelante, hermanito. Quería comentar esto. Bueno, déjenme leer. La apostasía de Jeroboam había afectado a este viejo profeta, que parece haber estado motivado por el egoísmo y que practicaba la misma desobediencia declarada del rey, descarada del rey. El espíritu de la apostasía se estaba diseminando rápidamente y ya estaba cosechando frutos amargos en Israel. Lo que comentábamos hace rato, era tanto este profeta falso
quería posiblemente ridiculizar al varón de Dios para poder quedar bien con Jeroboam. A tal grado llegaba la apostasía en todo Israel. Afectaba a toda la clase social. Una pregunta, ya llegó Brendis, ¿no se ha conectado? No ha llegado. ¿Ya se conectó Brendis, perdón? No, todavía no se conecta, hermanito. Bueno, entonces le seguimos. Hasta ahí te tocaba. No. Pues, Échale, torero. quedamos que hasta que cuando ella llegara, pues ya se iba a hacer cargo de. Pero bueno, seguimos entonces. Esa nada más una pregunta. Como decía Jacobo Salvidowski, ¿ya llegó Paula? Llegó Paula, que ya llegó Brendis, todavía no. Bueno, el versículo 20 dice aquí, continuamos. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó el varón de Dios que había venido a Judá diciendo, así dijo Jehová, por tanto, has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha prescrito, sino que volviste, comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieres ni pan ni bebieres agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Qué sentencia tan tremenda a un varón de Dios que ha cumplido con la palabra, que ha hecho lo correcto y sin embargo por haber caído en una mentira, que va a ocasionar. ¿Y qué le dice esta profecía? El falso profeta o el profeta viejo es el encargado de darle esta sentencia de muerte. Para el profeta viejo ha de haber sido una sorpresa, porque jamás en su vida, al parecer jamás en su vida había hecho una profecía, había dicho una profecía, y esa venía de palabra de Dios. Entonces, para él va a tener consecuencias porque es partícipe de la sentencia de muerte hacia el varón de Dios. ¿Qué le dice? Que no va dice que él no entrará en su cuerpo, su cuerpo no entrará en el sepulcro de sus padres. Quiere decir que iba a morir fuera de la casa de sus padres y que esta muerte posiblemente sería de una manera terrible, de una manera pues humillante. el caso es que no iba a llegar a su casa ese día. El varón de Dios se entera de la profecía y lo único que hace es arrepentirse de haber desobedecido y con la cara cabizbaja, o pues ya pues sale de ese lugar. Dice el versículo siguiente, el versículo 23, cuando había comido pan y bebido, él se había hecho volver y ensilló el asno. Al parecer, el viejo profeta le proporciona un asno a este varón de Dios para que llegara lo más pronto posible a su casa y evitara tuviera algún problema. Y en el versículo 24 dice, bájate, nena, bájate. En el versículo 24 dice, y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Esta manera de morir del varón de Dios fue tan repentina que nos dice el que tuvo que ver aquí fue un león. Comúnmente, por esos lugares
se llegaba a ver uno que otro animal feroz, en este caso el león. ¿Y qué pasa? El varón de Dios le proporciona un asno para que se fuera ese varón. Aparece este león y lo único que hace es matarlo. Ni siquiera lo devora, ni siquiera lo destroza. Es más, ni siquiera toca al asno. Lo único que hace es matar al varón de Dios como sentencia de que Jehová, pues ya está bueno. El varón de Dios ya estaba sentenciado a morir por la imprudencia y la desobediencia que tuvo este varón. ¿Y qué hace? El león lo único que hace es pararse a un lado del cuerpo sin destrozarlo y sin devorarlo. El siguiente versículo nos va a relatar, los siguientes versículos nos van a relatar cómo se forma la historia de esta persona. Oyendo el profeta que le había hecho volver del camino y dijo, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensíllame un asno. Y ellos se le ensillaron. Y él se fue. Estamos hablando de aquí del profeta falso. Y halló el cuerpo tendido en el camino y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Cuando se entera el falso profeta de que el varón de Dios ha sido muerto, imagínense la sorpresa, el remordimiento que tuvo este falso profeta porque fue el causante de la muerte de este varón por haberle mentido. Pues está viendo que la sentencia se cumplió de una manera inmediata. Y lo que hace es pedir el asno para ir a recoger el cuerpo de este varón de Dios. Cuando llega, ve que precisamente el cuerpo no está ni destrozado, ni el león se lo ha devorado, simplemente lo está cuidando o está... cuando él llega precisamente a recoger el cuerpo, ni siquiera le molestó el león. Hasta eso tuvo que ver la presencia del Señor. El Señor había utilizado este león como, decirlo así, como instrumento para que se cumpliera la sentencia de muerte del varón. ¿Quieres comentar algo acerca de esto, Juan Carlos? Pues nuevamente estamos viendo cómo Dios está actuando aquí también, ¿no? De manera milagrosa, porque está actuando contra las leyes de la naturaleza. Lo normal era que el león se comiera al profeta, que comiera al burro también. O sea, pero vemos cómo Dios tiene control de todo, ¿sí? Y aquí estamos viendo otro milagro, ¿sí? Que Dios está haciendo actuar contra naturaleza al león. Digo, porque lo normal era que se almorzara al profeta y de botana al burro también. No. Sí, pues, ni siquiera lo, pues nada más lo estaba cuidando. Sí lo mató. Sí lo mató. No nos dicen posiblemente de haber sido de un zarpazo o asfixiado. Pues sí. Pero como dices tú, aquí interviene la mano de Dios, porque todo lo tiene en control. Pues sí, porque ¿cuánto pesa un león? ¿Qué pesará? ¿Unos 300 kilos un león? No tengo. Sí, yo creo que más. 400. Sí, fíjate, Sí. un maduro. Un garrazo. Un garrazo o lo aplastó, lo trituró, se le echó encima y lo aplastó. No, es que el texto no lo dice realmente. No lo menciona. Es que lo mató y no se lo comió. ¿Por qué situación? Pues no sabemos. Claro, pero fue triste el final de este varón. Oye, estaba yo aquí viendo de lo que yo le comentaba hace rato, que el castigo para los israelitas cuando no obedecían al Señor es que no los enterraban con los huesos de sus padres. Entonces, bueno, en un comentario, ¿no? Sí. Dice que no los enterraban con sus padres, que ese era como un castigo, ¿no?
así como a Gedeón lo enterraron con sus padres, con sus huesos, aquí dice, y también en Samuel 2:32 también dice que hubo otro que lo enterraron con sus padres, Asael, Asael. de Asael a Belén, también lo enterraron con la tumba de su padre. Digo, bueno, para fortalecer, ¿no? Un poquito más la situación, porque era como un castigo, ¿no? Sí, era algo humillante para Humillante, exacto. y vemos aquí otra lección de Dios que mejor las fieras, el reino, ¿cómo podríamos decir? Animal. ¿Sí? Se someten a la voluntad de Dios. Y como aquí el profeta no se sometió a la voluntad de Dios. Pues sí, pero aquí hay una cosa que cuando Dios dice algo, o sea, hay que obedecer, ¿no? Ahí vemos un ejemplo clásico de lo que es desobedecer o obedecer a medias, ¿no? Como humanos se cometen errores y este varón de Dios cometió un error de confianza hacia el profeta falso. Se dejó engañar. Bueno, ni él sabía. Él actuó de buena fe, de buena obra, porque ni siquiera sabía que era engañado. Pero como dices tú, le faltó colmillo a este profeta y cayó en el engaño. Y ahí las consecuencias que tuvo. Se podría pensar que fue muy drástico el castigo, pero pues también la Biblia señala que al que mucho se le da, también mucho se le demanda. Sí, sí, Era sí. un profeta de Dios. Desde que ni siquiera el profeta falso tuvo un castigo. Siguió viviendo y con las comodidades que tenía. Burros. Y hasta el burro, ni siquiera el burro le tocó. Pero bueno. El versículo 25 dice, y aquí que unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo y vinieron y dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba, oyendo el profeta que había hecho volver el camino y dijo, el varón de Dios que fue rebelde, esto ya lo habíamos comentado, perdón, ya le estoy repitiendo. Bueno, me queda en el versículo 29. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y lo endecharon diciendo, ay, hermano mío, hasta aquí, ¿cuánto ha de haber sido el arrepentimiento de este profeta falso por haber causado la muerte? Por lo menos tuvo la gentileza que a través, pues, digo, tal vez para pagar un poco sus culpas, fue a recoger el cuerpo del varón y pidió que se enterrara en el sepulcro que iba a ser para el profeta falso. Pero, pues, es tanto su arrepentimiento y sí le afectó porque, pues, hasta con clemencia dijo, pues, ay, hermano, mira, hermano, lo que te he ocasionado. El 31. Después de que lo hubieran enterrado, habrá sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterrarme en el sepulcro en que está el sepultado el varón de Dios, poner mis huesos junto a los suyos. Esto lo menciona posiblemente para honrar el cuerpo del varón de Dios. Pidió que cuando llegara a su final, pidió que fuera enterrado junto con los huesos del varón de Dios. Hasta ese momento creo que se estaba arrepintiendo este profeta. Se dio cuenta que lo que el Señor ordena se debe de cumplir. Y él mismo va a testificar que lo que el profeta, el varón de Dios, había mencionado, que en un futuro se iban a destruir los altares o el altar que había construido Jeroboam y darle crán a los sacerdotes falsos,
estaba confirmando que esa profecía se iba a cumplir. Dice aquí en el 32, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová. Esto está hablando de la profecía que había mencionado el varón de Dios, contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Aquí esta ciudad de Samaria no es la Samaria que después se formó. Hay que mencionar que Israel o las ciudades del norte tenían 3 capitales en aquel entonces, que era Samaria, que era Siquem, y se me va ahorita la otra. Había tres ciudades, y entre ellas me está mencionando aquí a Samaria, que después fue capital del pueblo de Israel. Pero bueno, no es la Samaria que conocemos después, ya estando en tiempos del Señor Jesucristo. Dice el 33, con todo esto no se apartó Jehová. Bueno, aquí vamos a ver en este último capítulo que nos va a mencionar todavía estos acontecimientos que pasaron, tanto la muerte del varón de Dios, tanto las señales que hubo ante Jeroboam, ni siquiera eso sirvieron para que Jeroboam se arrepintiera y se apartara de la apostasía. Dice, con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote en los lugares altos de entre el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que igual continuó Jeroboam con su maldad, y siguió nombrando sacerdotes, aunque fueran de otras tribus, y siempre y cuando se mocharan con su cuerno, porque incluso les cobraba para Jeroboam decía que para él era un honor que el ser sacerdote, pero les iba a costar. Dice, y a quien quisiera, ya quien quería los consagraba para que fuesen los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Toda esta apostasía, bueno, esto de nombrar sacerdotes fue la apostasía más grande que pudo haber cometido Jeroboam, porque esto fue causa de que a la postre el Señor mandara a juicio a Israel y fueran llevados cautivos por los asirios. Si mal no recuerdo, fue por los asirios, pero 300 años después. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Pues, cómo termina el varón de Dios que venía de Judá, pero de alguna manera todo lo que sucedió surtió efecto en el profeta anciano, porque finalmente cuando él ve que se cumplió lo que Dios dijo que iba a morir el profeta joven, se identificó con el mensaje del profeta y dijo, todo lo que dijo va a suceder, y el hecho de que pidiera que los sepultaran junto a él, porque él sabía que se iba a cumplir lo que había dicho Dios. Todo ese sistema de idolatría iba a sufrir las cosas. Y al menos se identificó con el mensaje de Dios, pidió a sus hijos que lo enterraran junto a él. Y todo esto que sucediera como para que se esperara que Jeroboam cambiara, ¿sí? Pero vemos que nada de lo que sucedió, ni la misericordia que le mostró Dios, ni las cosas las señales que hizo Dios para que se arrepintiera, no, volvió a las andadas. Ahí vemos claramente cómo el corazón del humano es duro. No se puede hacer nada y bueno, va a pagar las consecuencias. Jeroboam. Realmente todos los reyes, y lo vamos a ver,
reyes del norte, todos salieron. De apretarte. Sí, de los 20 reyes, ninguno se acercó a Dios, al Señor. Incluso menciona que Jeroboam fue el primero, y se le menciona varias veces en los siguientes capítulos, como el que llevó a Israel a la apostasía. Hizo lo malo ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová. Así es. Y bueno, qué triste es esto también, Yo creo que sea recordado como el que llevó a Israel a la... la apostasía. Sí. Pues sí, yo creo que a nadie nos gustaría que nos recordaran por algo malo, ¿verdad? Sino que nos recuerden por algo bueno, sino por haber hecho lo malo. Muy bien, Armandito, pues no sé, ¿alguien quiere comentar más? ¿Tú cómo ves esta historia del varón de Dios? Bueno, me recuerda que en el Nuevo Testamento dice, ¿no? Que los judíos pedían señales y los griegos sabiduría, ¿no? Pero realmente no se convertían, ¿no? Igualmente aquí ellos podían ver señales, milagros, todo, y seguir su corazón en la idolatría, ¿no? Entonces, bien está la soberanía de Dios, que Dios tiene misericordia de quien él quiere. Pues sí, así es. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. ¿Alguien? Y eso que fue el primer rey apóstata de Israel, y ya el pueblo estaba tan contaminado. O sea, imagínate con los demás. Esto fue ejemplo, se dice que fue ejemplo para los demás reyes que siguieron sus pasos. Como comentábamos, ninguno se acercó a obedecer a Dios. Al contrario, para ellos era ese tipo de idolatría, pues para ellos ya era el día, pues lo más común. Un modo de vida ya. Y sí, es un modo de vida, exactamente. A la postre, eso fue lo que lo llevó al cautiverio también. Y hoy en día, ¿cuánta gente no hay atrapada en la idolatría también? Sí, sí. El pecado que más abomina a Dios es la idolatría, y el Sí. mundo está entregado a la idolatría, ¿sí? No importa lo que diga Dios, aquí es lo que digo yo, ¿verdad? Tristemente así está el mundo, y por eso Sí. va como va. ¿Algo tú, Dani, para irnos? No, pues, no, pues estuvo muy bien, muy bien la exposición de Hernandito. Había varias cosas que me sorprendió del profeta viejo, ¿ya? Que al final de cuentas fue impactado por la vida del profeta joven, aunque él mismo con su muerte, pero al final de cuentas también la vida y la obra del profeta quedó impregnada en la vida del profeta viejo, ¿no? Al final de cuentas lo honró y dice que lo lloró, ¿no? Dice que lo endecharon, ¿no? Entonces, lo lloraron, lo honraron y le dieron como decimos aquí, una cristiana sepultura, ¿no? Y tan es así que yo que a sus hijos, que cuando él muriera, igual enterraran en el mismo lugar, ¿no? Para que él se quedara aún muerto con el profeta Job. Y lo sorprende, entonces lo que ustedes mismos mencionan, como ni Jeroboam ni Israel, viendo todas esas señales, se volvieron de su pecado para buscar al único Dios, ¿no? Sino que siguieron, ya estaba ya su corazón estaba tan endurecido y su mente igual tan endurecida, que ni aún así buscaron al Dios de Israel, ¿no? Eso es lo que puedo comentar. Gracias, Danis, gracias. Uriel, Pati, ¿algún comentario? Ya nos vamos.
No, pues ya está todo hablado, bien explicado y bueno, me ganaron los comentarios, como dice Leti. Pues nada, Ahora ya no me... nos Yo resta. quisiera comentar algo por último. Dice aquí que en segunda de Reyes, ya cuando se cumple la profecía por medio de del rey, dice aquí que dice que después de averiguar que cierto monumento marcaba el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó lo que Josías había dicho, dice aquí, el rey ordenó que su tumba no fuera tocada por respeto a él. También los huesos del viejo profeta de Betel, que había venido de Samaria, del reino del norte, no de la ciudad de Samaria que se había construido, y que había sido enterrados cerca del joven, fueron dejados sin tocar. O sea que respetaron las tumbas, incluso se hizo un monumento en el lugar donde murió el profeta joven, donde lo enterraron, y cuando llegó el rey Josías, se enteró que ahí estaba enterrados los huesos de los dos profetas y no los tocaron, los respetaron. Lo que sí fue que destruyeron el altar junto con los huesos de todos los sacerdotes que habían estado enterrados en ese momento, hasta ese momento, digamos. Eso se va a ver en Segunda de Reyes. Así es. Llegaremos. No, para Bueno, y confirmar todo que eso, sí, perdón. no digo, y todo eso que dijo el profeta nuevo que le dijo a Jeroboam, bueno, y lo expuso enfrente de todos, pues se va a cumplir o no, ¿Se cumplió? porque lo dijo Jehová. Sí. Así es. Bueno, pues bien, Armandito. Pues ya vieron que Brendis ya no, ¿verdad? No llegó Paula. Digo, bueno. Bueno, pues no sé, te paso el... Bueno, pues ahora le vamos a pedir a la hermana por el entrar. Sí, muy bien. Bueno, pues vamos a orar. ¿Sí me pueden escuchar bien? Sí, te escucho. Sí, ¿se escucha? Ok. Por favor, Pati, si puedes Sí. orar, por favor, por Viridiana, que tuvo una semana muy pesada, estuvo muy enferma de gripa y tuvieron que llevarla nuevamente al médico porque no cedía el dolor de cuerpo, la garganta, bueno, entonces, pues orar por ella, por favor, y porque no decaiga su ánimo, por favor. Sí, claro que sí. ¿Alguna otra petición aparte de Viri? No. Hermoso. No. Les pudieran orar por mi familia, Sí, pues, claro que también sí, hermanito. están en la idolatría y esto que estamos leyendo, pues sí, causa Sí. con la familia. Por favor. Sí, claro que sí, pues vamos a orar. Señor y Padre bendito, gracias te damos, Señor, en este día. A ti, Señor, el Todopoderoso, Señor, el dueño de todo, Señor. Gracias, Señor, porque con todo el poder, Señor, con toda la sapiencia, Señor, con toda la soberanía, Señor, tuya, Señor, has puesto tus ojos sobre nosotros, Señor, y agradecemos el día de hoy que nos hayas dado la oportunidad, Señor, de ver nuevamente un capítulo más. Agradecemos por la vida de Armandito, Señor, por su disposición también de hacer la exposición del tema, Señor, y agradecemos también su crecimiento espiritual, Señor, y pedimos, Señor, por su familia, Señor, porque sabemos que pues ellos están pasando, Señor, por una lejanía, Señor, espiritual, Señor. Pedimos porque obres en sus vidas y que uses a Armandito, Señor, para testimonio de ellos, Señor. Que ellos puedan reconocer, Señor, su necesidad de un Salvador. Igualmente, Señor, agradecemos por la presencia de todos los hermanos que están aquí, por nuestros hermanos en Puebla, Señor, por nosotros y quienes no pudieron conectarse, Señor, que a través del video puedan repasar, Señor, y ver el tema que se vio, Señor. Pedimos, Señor, muy especialmente en esta noche, Señor, por Viri, Señor,
por esta, pues por esta prueba física, Señor, por la que está pasando, Señor, durante esta semana. Que le des fortaleza a ella y sabiduría a los médicos, Señor, para que ella pueda recuperarse, Señor, y sobre todo recuperar las fuerzas, Señor, que su fe no decaiga, sino que por el contrario siga siendo fortalecida, Señor. Pedimos por sus hijos, Señor, para que sean el apoyo idóneo que ella necesita, Señor, en estos momentos, que tengan un corazón dispuesto, Señor, a cuidarla y apoyarla, Señor. Y pedimos también por Juan Carlos, Señor, que pues hablan de su corazón, lo prepare, Señor, para recibirte, Señor, si esa es tu voluntad. Y si no, Señor, bueno, que tengas a bien, Señor, darle a Viri, Señor, lo que necesita, sobre todo en cuestión espiritual, Señor, y material, Señor, que sabemos que no la has dejado, pues, desprovista, Señor. Agradecemos por esta oportunidad, Señor, de reunirnos, Señor, y pedimos, Señor, bendiciones para los hogares aquí representados, Señor. Pedimos, Señor, también por todos los misioneros, Señor, que están pues luchando, Señor, contra la idolatría, Señor, en otros lugares, Señor. Sabemos que eso no ha partido, Señor. Pedimos porque les des un lugar en donde permanecer, Señor, que les des los recursos necesarios para poder seguir predicando tu palabra, Señor. Y también, Señor, pedimos por todas aquellas personas que trabajan en la traducción de la Biblia, Señor, que les sigas bendiciendo, Señor, y que puedas darles el conocimiento que necesitan para que tu palabra cada día sea, pues, expandida, Señor. Todo esto, Señor, lo agradecemos, Señor, por la oportunidad de poder compartir como hermanos este tiempo, Señor. En nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. 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 Gracias. Sí, no de Bye. nada, que esté muy bien. Bendiga. Igualmente. Muchas gracias. Bye. Hasta luego, que descanses, saludos. Arrivederci. Arrivederci, dice Gabriela.